Estaba de pie frente al espejo del baño del hospital, ajustándome el vestido negro que había comprado apresuradamente esa mañana, cuando escuché las voces al otro lado de la puerta. Voces que reconocía demasiado bien. Voces que hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Finalmente se va a morir, dijo mi nuera Vanessa con un suspiro que sonaba más a alivio que a tristeza. 3 meses, máximo 6, dijo el doctor Ramírez. Al menos no tendremos que seguir fingiendo. Vanessa, por favor. La voz de mi hijo Sebastián sonaba cansada, resignada. Es mi madre. Tu madre que ha controlado cada aspecto de nuestras vidas durante 10 años. Tu madre que nos hizo sentir culpables cada vez que queríamos tomar nuestras propias decisiones. Tu madre que... Pero antes de continuar esta historia, déjame pedirte algo importante. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de vida, traición y justicia. Las voces se alejaron por el pasillo y yo me quedé paralizada, mirando mi reflejo. El rostro pálido, los ojos hundidos, el pañuelo que cubría mi cabeza calva. Cáncer de ovario en etapa 4, me habían dicho hace 6 semanas. Agresivo, intratable, terminal. O al menos eso era lo que todos creían. Incluido yo, hasta hace exactamente 3 horas. Permíteme explicarte cómo llegué a este momento. Mi nombre es Magdalena Cortés, tengo 58 años, y durante la última década he sido la viuda de Ernesto Cortés, uno de los empresarios textiles más exitosos de Puebla. Cuando Ernesto murió hace 10 años en un accidente automovilístico, me dejó una fortuna considerable, 3 fábricas, propiedades en 4 estados, y un patrimonio valuado en más de 200 millones de pesos. También me dejó con Sebastián, nuestro único hijo, quien tenía 25 años en ese momento y acababa de casarse con Vanessa. Durante estos 10 años, he sido generosa. Quizás demasiado generosa. Pagué la casa de Sebastián y Vanessa, una residencia de 800 metros cuadrados en Lomas de Angelópolis. Financié el negocio de Sebastián, una cadena de restaurantes gourmet que nunca despegó realmente pero que mantengo a flote con préstamos que sabemos que nunca serán devueltos. Compré 3 automóviles de lujo para ellos. Pagué las colegiaturas privadas de mis 2 nietos en escuelas que cuestan más que el salario anual de una familia promedio. Y en todo este tiempo, sentí su resentimiento crecer como una maleza invisible pero tóxica. Las cenas dominicales obligatorias donde Vanessa revisaba su teléfono cada 5 minutos. Los cumpleaños donde mis nietos, Emilio y Sofía, parecían más interesados en los regalos que en abrazarme. Las navidades donde yo era la última en enterarme de los planes familiares, siempre una ocurrencia tardía, una obligación incómoda. Es que necesitamos nuestro espacio, decía Vanessa cada vez que yo sugería visitarlos más seguido. Los niños necesitan aprender independencia, agregaba cuando yo ofrecía llevarlos al cine o al parque. Independencia. Esa palabra se convirtió en un código para mantente alejada. Pero yo, ingenua, persistente, desesperadamente necesitada del amor de mi único hijo, seguía intentando. Seguía dando. Seguía esperando que algún día me vieran, realmente me vieran, no como una fuente de dinero sino como una madre, como una abuela, como una persona. Hasta que hace 6 semanas comencé a sentir los dolores. Dolores agudos en el abdomen que me doblaban por la mitad. Sangrado irregular. Fatiga extrema. Fui al médico esperando que fuera algo simple, quizás un quiste, algo tratable. En cambio, el doctor Ramírez me sentó en su oficina con una expresión grave y me mostró los resultados de las tomografías. Cáncer de ovario, etapa 4, dijo con voz suave pero firme. Se ha extendido al peritoneo, probablemente al hígado. Magdalena, lo siento mucho, pero necesito ser honesta contigo. Estamos hablando de meses, no años. El mundo se detuvo en ese momento. Todas las preocupaciones triviales, todos los resentimientos familiares, todo se evaporó ante la cruda realidad de la mortalidad. ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar con voz temblorosa. Con tratamiento agresivo, quizás 6 meses. Sin tratamiento, probablemente 3. Llamé a Sebastián inmediatamente después de salir de la consulta. Necesitaba a mi hijo, necesitaba sentir que importaba, que mi vida tenía significado para alguien. Mamá,
Estoy en una reunión importante, respondió con tono impaciente. Puede esperar. Sebastián, tengo cáncer. Es grave. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué tan grave? Terminal. Meses. Otro silencio. Voy para allá. Llegó al hospital 2 horas después, con Vanessa a su lado. Ella llevaba lentes oscuros a pesar de estar en interiores, probablemente ocultando su falta de lágrimas. Sebastián se veía incómodo, sus manos metidas profundamente en los bolsillos de su pantalón de marca. ¿Qué dijeron exactamente los doctores?, preguntó Vanessa, su tono más clínico que compasivo. Les expliqué todo. El diagnóstico, el pronóstico, las opciones de tratamiento limitadas. Quiero que sepan, dije tomando la mano de Sebastián, que he estado pensando en mis asuntos. En mi testamento. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de... No pude terminar la frase. Sebastián apretó mi mano ligeramente. No hables así, mamá. Vas a luchar contra esto. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos ya estaban calculando, ya estaban imaginando la herencia, la libertad, la vida sin la obligación de fingir afecto. Esa noche, sola en mi cama de hospital, lloré. No solo por el cáncer, no solo por la muerte inminente, sino por la devastadora realización de que en mi momento más vulnerable, mi familia estaba más interesada en mi patrimonio que en mi sufrimiento. Los siguientes días fueron un desfile de médicos, pruebas y conversaciones sobre tratamientos paliativos. Sebastián y Vanessa me visitaban diariamente, pero algo había cambiado. Eran más atentos, más solícitos, pero de una manera que se sentía calculada. Mamá, hemos estado pensando, dijo Sebastián durante una de esas visitas, acomodándose en la silla junto a mi cama. Cuando salgas del hospital, deberías venir a vivir con nosotros. Podemos contratar enfermeras privadas, convertir la sala de abajo en un cuarto para ti. Vanessa asintió vigorosamente. Los niños adorarían tenerte cerca en estos momentos. Los niños que apenas me dirigían la palabra en las reuniones familiares ahora supuestamente me adoraban. Es muy generoso de su parte, dije cautelosamente, pero no quiero ser una carga. No eres una carga, insistió Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eres nuestra familia. Fue 3 días después cuando todo cambió. El doctor Ramírez entró a mi habitación con una expresión extraña en su rostro. No era la gravedad habitual, sino algo más cercano a la confusión. Magdalena, necesito hablar contigo sobre algo inusual, comenzó, cerrando la puerta detrás de él. Recibimos los resultados de las biopsias que tomamos durante la última laparoscopía. Mi corazón se aceleró. Es peor de lo que pensaban. No, dijo lentamente, sentándose. Es diferente. Muy diferente. Sacó un folder con documentos y comenzó a explicar con términos médicos que apenas comprendía. Pero la conclusión era clara, cristalina, imposible. No tienes cáncer, Magdalena. Las palabras flotaron en el aire como algo irreal. ¿Qué? Las masas que vimos en las tomografías iniciales no son tumores malignos. Son una condición extremadamente rara llamada tuberculosis peritoneal. Imita casi perfectamente el cáncer de ovario en las imágenes, pero es completamente tratable con antibióticos. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar la información. Pero dijiste, etapa 4, terminal. Lo sé, y lo lamento profundamente. Fue un error diagnóstico, uno que nunca debió ocurrir. Las tomografías eran prácticamente indistinguibles de cáncer avanzado, y con tus síntomas, pero las biopsias no mienten. No tienes cáncer. Con 6 meses de tratamiento con antibióticos, deberías recuperarte completamente. La habitación comenzó a girar. No estaba muriendo. No estaba terminal. Iba a vivir. ¿Estás absolutamente seguro?, susurré. Envié las muestras a 3 laboratorios diferentes. Todos confirmaron lo mismo. Tuberculosis peritoneal. Tratable. Curable. Debería haber sentido alivio, alegría, gratitud. Y en algún nivel profundo, lo sentía. Pero lo que dominaba en ese momento era otra cosa completamente diferente. Pensé en las conversaciones de los últimos días.
En la súbita atención de Sebastián y Vanessa. En su oferta de mudarme con ellos. En cómo Vanessa había comenzado a preguntarme sobre mis cuentas bancarias, solo para ayudarte a organizarte, Magdalena. Pensé en la conversación que había escuchado afuera del baño del hospital. Y entonces una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, brillante, arriesgada. Doctor Ramírez, dije lentamente, ¿quién más sabe sobre esto? Solo el equipo médico directo. Aún no hemos actualizado los registros oficiales porque acabamos de confirmar los resultados. ¿Por qué? Necesito pedirle un favor enorme. Uno que va contra todos sus principios como médico. Él me miró con cautela. ¿Qué tipo de favor? Necesito que esto permanezca en secreto. Necesito que todos sigan pensando que estoy muriendo de cáncer. Magdalena, no puedo. Solo por un tiempo. Necesito saber algo. Necesito ver algo. Por favor. Después de una larga conversación donde le expliqué mis razones sin entrar en demasiados detalles, el doctor Ramírez finalmente accedió, con condiciones estrictas y por un tiempo limitado. 1 mes, dijo firmemente. Te doy 1 mes para hacer lo que necesites hacer. Después de eso, debemos corregir oficialmente tu diagnóstico y comenzar el tratamiento real. Esa noche, sola en mi habitación de hospital, comencé a planear. Si mi familia creía que estaba muriendo, ¿cómo actuarían realmente? ¿Qué revelarían sus acciones sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí? ¿Y qué podría hacer yo con esa información? Llamé a mi abogado, el licenciado Torres, un hombre discreto que había manejado los asuntos de Ernesto durante años. Necesito redactar un nuevo testamento, le dije. Y necesito que sea completamente confidencial. El licenciado Torres llegó al hospital al día siguiente temprano por la mañana, antes de que Sebastián y Vanessa hicieran su visita habitual. Magdalena, ¿estás segura de esto? Preguntó mientras sacaba su laptop. Lo que estás proponiendo es poco convencional. Estoy absolutamente segura. Redacta 2 testamentos. Uno real y uno falso. Pasamos las siguientes 2 horas elaborando los documentos. El testamento real, que permanecería sellado y desconocido para todos excepto el licenciado Torres, distribuía mi patrimonio de una manera que reflejaba mis verdaderos deseos una vez que supiera la verdad sobre mi familia. Pero era el testamento falso el que realmente importaba. En él, dejaba todo mi patrimonio a Sebastián y Vanessa. Las 3 fábricas, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias. Todo. Con solo una condición. Debían cuidar de mí durante mis últimos meses de vida, documentando su cuidado con informes semanales firmados por enfermeras y médicos. Si descuido o abandono es demostrado, decía el documento, la herencia será donada en su totalidad a organizaciones benéficas especificadas en el anexo A. Era una trampa perfecta. Les daba exactamente lo que querían, pero solo si jugaban el juego hasta el final. ¿Y cómo planeas dejar que descubran este testamento?, preguntó Torres con una mezcla de admiración y preocupación. Voy a decirles que lo redacté. Voy a mostrarles una copia. Voy a dejar muy claro que su herencia depende de cómo me traten durante mis últimos meses. Torres negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Ernesto estaría orgulloso. O horrorizado. Posiblemente ambos. Esa tarde, cuando Sebastián y Vanessa llegaron para su visita diaria, los recibí con una sonrisa débil pero deliberada. Necesito hablarles de algo importante, dije, gesticulando para que se sentaran cerca. He estado pensando mucho en el futuro, en lo que pasará después de que yo... Mamá, no, interrumpió Sebastián, pero yo levanté la mano. Déjame terminar. Es importante. He redactado un nuevo testamento con el licenciado Torres. Quiero que sepan que ustedes van a recibir todo. Las fábricas, las propiedades, todo mi patrimonio. Vi cómo los ojos de Vanessa se iluminaban brevemente antes de que lograra controlar su expresión. Mamá, no necesitas preocuparte por eso ahora, dijo Sebastián, pero su voz tenía un tono diferente, más agudo. Sí necesito. Pero hay algo más. El testamento tiene una condición. Vanessa se inclinó hacia adelante imperceptiblemente. Durante mis últimos meses, necesito cuidado. Necesito saber que mi familia está ahí para mí.
El testamento especifica que si hay evidencia de negligencia o abandono, todo será donado a caridad. Silencio. Pude ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando, evaluando. Por supuesto que vamos a cuidarte, mamá, dijo Sebastián finalmente. No necesitas eso en un testamento. Lo sé, mentí, pero me da paz mental. Aquí está una copia del documento. Les entregué el testamento falso. Vanessa prácticamente se lo arrancó de las manos a Sebastián, sus ojos escaneando rápidamente las páginas. Todo, murmuró casi para sí misma. Las 3 fábricas, las propiedades en Guadalajara, la casa en la playa. Todo, confirmé. Siempre fue mi intención dejárselos a ustedes. Solo necesito saber que estarán ahí cuando más los necesite. Después de que se fueron, encontré mi teléfono y escribí todo en un diario digital que había comenzado. Cada interacción, cada palabra, cada expresión facial. Iba a documentar todo. 3 días después, fui dada de alta del hospital con instrucciones estrictas del doctor Ramírez. Debía comenzar mi tratamiento con antibióticos de inmediato, pero en secreto. Las visitas de seguimiento serían privadas. Para el mundo exterior, seguía siendo una mujer terminal con meses de vida. Sebastián y Vanessa llegaron a recogerme en su camioneta Mercedes de lujo, la que yo había comprado para ellos hace 2 años. Hemos preparado todo, anunció Vanessa con una sonrisa que parecía haber sido practicada frente al espejo. La habitación de abajo está completamente renovada para ti. Contraté a 2 enfermeras de tiempo completo. La doctora Sánchez vendrá 3 veces por semana para revisarte. La habitación era efectivamente impresionante. Habían convertido lo que antes era una sala de entretenimiento en un cuarto de hospital boutique completo con cama médica ajustable, equipo de monitoreo y hasta un pequeño sofá para visitantes. Es hermoso, dije honestamente. También era extremadamente caro. Calculé mentalmente que debieron haber gastado al menos 200,000 pesos en la renovación. Una inversión para asegurar una herencia de 200 millones. Solo lo mejor para ti, mamá, dijo Sebastián, ayudándome a sentarme en la cama. Los primeros días fueron reveladores. Sebastián y Vanessa eran atentos, casi asfixiantemente. Me traían comidas elaboradas, se sentaban conmigo durante horas, me leían libros, ponían mi música favorita. Era todo lo que había querido durante años. Y era completamente falso. Podía ver la tensión en sus sonrisas, la manera en que verificaban sus relojes cuando pensaban que yo no estaba mirando. La forma en que Vanessa tomaba fotos discretamente, documentando su dedicado cuidado sin duda. Pero lo más revelador sucedía cuando pensaban que estaba dormida. Una noche, aproximadamente una semana después de mudarme, escuché voces en el pasillo fuera de mi habitación. Me habían dado lo que creían era mi medicamento para dormir, pero yo había aprendido a esconderlo bajo mi lengua. ¿Cuánto tiempo más? La voz de Vanessa sonaba exhausta. No puedo seguir con esto. Es agotador fingir todo el tiempo. El doctor dijo que meses, respondió Sebastián. Tal vez 3, probablemente menos con lo rápido que está avanzando. 3 meses, suspiró Vanessa. Puedo hacer 3 meses. Piensa en las fábricas, Sebastián. Finalmente podremos expandir el negocio correctamente, sin tener que pedirle permiso para cada maldita decisión. Lo sé. Y las propiedades. Podemos vender la casa de la playa. Nunca la usa nadie. Esos son fácilmente 10 millones. Ya hablé con un agente de bienes raíces, dijo Vanessa, su voz bajando. Solo de manera informal, obviamente. Dijo que con el mercado actual, podríamos obtener incluso más. Hubo una pausa. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Sebastián. ¿Qué podría sospechar? Está muriendo, Sebastián. Está desesperada por afecto, por atención. Le estamos dando exactamente lo que quiere en sus últimos días. Somos los hijos perfectos. Se rieron. Ambos se rieron. Cerré los ojos con fuerza, forzándome a no reaccionar, a no gritar, a no llorar. Esto era lo que necesitaba escuchar. Esta era la confirmación. Pero lo peor aún estaba por venir. Emilio y Sofía, mis nietos de 12 y 9 años respectivamente, habían sido instruidos para visitarme diariamente.
Las primeras visitas fueron torpes, los niños claramente incómodos en presencia de su abuela moribunda. Pero luego algo cambió. Sofía, la menor, comenzó a quedarse más tiempo. Traía sus libros de la escuela y hacía su tarea en el sofá de mi habitación. Al principio pensé que era parte de la actuación de la familia, pero gradualmente me di cuenta de que era genuino. Abuela, dijo una tarde, ¿por qué nunca hemos hablado mucho antes? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir, corazón? Mamá siempre decía que estabas muy ocupada con tus negocios, que no teníamos que molestarte. Pero ahora que estás aquí todo el tiempo, eres más divertida de lo que pensaba. Mi corazón se comprimió. ¿Tu mamá decía eso? Sofía asintió inocentemente. Sí. Decía que abuela Magdalena era muy importante y no tenía tiempo para niños. Pero no parece cierto. Ayer me ayudaste con mi tarea de matemáticas mejor que mi tutor. Comencé a hacer preguntas sutiles. ¿Qué más les habían dicho sobre mí? ¿Por qué las visitas habían sido tan espaciadas durante años? La imagen que surgió era devastadora. Vanessa había construido sistemáticamente un muro entre mis nietos y yo. Les decía que yo los encontraba ruidosos, que me molestaban, que prefería mi vida solitaria. Les enseñaba a mantenerse callados durante las raras visitas familiares, a no molestarme con sus historias o problemas. Había sido alienada de mis propios nietos por años, y ellos habían crecido creyendo que era por mi elección. Sofía, dije suavemente, yo siempre he querido pasar tiempo contigo y con tu hermano. Siempre. Ella me miró con ojos grandes y confundidos. Entonces, ¿por qué? Es complicado, cariño. Pero quiero que sepas que cada momento contigo es precioso para mí. Esa noche, agregué otra entrada a mi diario digital. La alienación de mis nietos sería tomada en cuenta. Fue durante mi tercera semana en la casa de Sebastián cuando descubrí el verdadero alcance de su plan. Una de las enfermeras contratadas, una mujer llamada Rosa que rondaba los 50 años, se había vuelto amigable conmigo. Más amigable que las demás, quienes claramente estaban allí solo por el generoso salario que Sebastián pagaba. Señora Magdalena, dijo Rosa un día mientras me ayudaba con mi medicación, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted realmente está tan enferma como dicen? La pregunta me congeló. ¿Por qué preguntas eso? Rosa miró alrededor nerviosamente, asegurándose de que estuviéramos solas. He sido enfermera por 25 años. He cuidado a muchos pacientes con cáncer terminal. Usted no se comporta como ellos. No se ve como ellos. Su color está mejorando, no empeorando. No está perdiendo peso de la manera que deberías. Maldición. No había considerado que una enfermera experimentada podría notar las inconsistencias. Rosa, dije cuidadosamente, ¿puedo confiar en ti? Ella asintió lentamente. Le conté todo. El diagnóstico erróneo, la verdad sobre mi condición, el testamento falso, lo que estaba tratando de descubrir sobre mi familia. Para mi alivio, Rosa no pareció sorprendida. Sabía que algo no estaba bien, dijo. Y no solo con tu salud. ¿Qué quieres decir? La señora Vanessa. He escuchado cosas. Conversaciones telefónicas que probablemente no debería haber escuchado. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de conversaciones? Rosa dudó, luego pareció tomar una decisión. Está planificando. Ya está gastando tu dinero en su mente. Habló con un diseñador de interiores sobre renovar completamente esta casa una vez que tú. Bueno. Contrató a un contador para revisar los activos de las fábricas. Incluso comenzó a entrevistar a nuevos gerentes para reemplazar a los actuales. Antes de que yo muera. Mucho antes. Actúa como si ya fuera suyo. Esa noche, con la ayuda de Rosa, configuré una pequeña cámara de grabación de audio en la sala contigua a mi habitación, donde Sebastián y Vanessa a menudo tenían sus conversaciones privadas. Lo que grabé durante los siguientes días fue iluminador y desgarrador. Día 1. Vanessa discutiendo con un agente de bienes raíces sobre vender no solo la casa de playa sino también 2 de las propiedades de renta que generaban ingresos estables. Día 3. Sebastián hablando con su hermano, mi sobrino que vivía en Monterrey, sobre cómo finalmente podría pagar sus deudas de juego una vez que el asunto de mamá se resolviera.
Día 5. Vanessa al teléfono con su madre, riendo sobre cómo había soportado a la vieja bruja durante 10 años, pero que pronto valdría la pena. Día 7. La conversación que lo cambió todo. Sebastián y Vanessa estaban revisando documentos en la sala. No sabían que mi puerta estaba ligeramente entreabierta, que la grabadora estaba funcionando. ¿Leíste la cláusula sobre el cuidado negligente?, preguntó Vanessa. Sí. Tenemos que documentar todo. Por eso contraté a 3 enfermeras y me aseguré de que todo esté registrado. Pero después, continuó Vanessa, después de que firme todo, después de que esté demasiado débil para cambiar nada. ¿Qué estás sugiriendo? Solo digo que hospicio existe por una razón. Morfina. Comodidad. Nadie cuestiona las dosis en hospicio. Los pacientes se van pacíficamente, más rápido. Silencio. Vanessa, ¿eso es práctico? ¿Misericordioso? Piénsalo. Sebastián. 3 meses de esto, de fingir, de sonreír, de actuar. O podríamos acelerar lo inevitable. Una vez que esté en hospicio, una vez que esté realmente inconsciente, nadie va a contar las dosis de morfina. No estoy seguro. 200 millones de pesos. Sebastián. Libertad. La vida que siempre quisimos. ¿Qué es más importante? ¿Un par de meses de una mujer que de todos modos está muriendo? ¿O nuestro futuro completo? Mi sangre se congeló. No estaban solo esperando que muriera. Estaban planeando acelerar el proceso. Esa noche, después de escuchar la grabación 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente, llamé al licenciado Torres en una conferencia privada desde mi teléfono. Han cruzado una línea, dije, mi voz temblando no de debilidad sino de furia contenida. No están solo esperando una herencia. Están planificando. Asesinato, completó Torres con gravedad. Magdalena, esto es serio. Necesitamos involucrar a las autoridades. Todavía no. Primero necesito asegurarme de algo. Durante los siguientes días, con la ayuda de Rosa, comencé a empeorar. Dejaba de comer tanto, fingía más dolor, actuaba más confundida. Quería ver hasta dónde llegarían su plan. También empecé a hacer cambios sutiles en mi testamento real, el que nadie excepto Torres conocía. Agregué cláusulas específicas, instrucciones detalladas, y un plan para después de mi muerte. Porque había tomado una decisión. Si mi familia quería que muriera, entonces moriría. Pero sería una muerte muy específica y muy reversible. Llamé a mi médico amigo, el doctor Ramírez, y le expliqué lo que necesitaba. Al principio se negó rotundamente, pero cuando le mostré las grabaciones, cuando le expliqué que literalmente estaban planeando mi asesinato, su expresión cambió. Esto es una locura, Magdalena, dijo finalmente. Lo que me estás pidiendo va contra todo mi entrenamiento médico. Lo sé. Pero también sé que sin esto, sin prueba definitiva de sus intenciones, podrían salirse con la suya. O peor, podrían intentarlo con otra persona vulnerable en el futuro. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no podemos revertirlo? Entonces moriré sabiendo la verdad sobre mi familia. Lo cual, honestamente, no es tan diferente de morir sin saberla. Después de 2 horas de conversación, el doctor Ramírez accedió. Pero con condiciones estrictas y un plan meticulosamente detallado. También contacté a mi sobrina Daniela, la hija de mi hermana fallecida. Daniela vivía en Querétaro y trabajaba como periodista de investigación. Siempre habíamos sido cercanas, pero la había mantenido al margen de esta situación hasta ahora. Tía Magdalena, dijo cuando le conté todo por videollamada encriptada, esto es, no tengo palabras. Necesito que documentes todo. Cuando llegue el momento, necesito que la verdad salga a la luz de manera que no pueda ser ignorada o encubierta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es extremo. Es peligroso. Daniela, están planeando matarme. Ya es extremo. Ella asintió lentamente. Está bien. Estoy contigo. Dime qué necesitas. Durante la siguiente semana, empecé a interpretar el papel de mi vida. Literalmente. Empeoré dramáticamente. Dejaba caer cosas, fingía confusión, me quejaba de dolores intensos. Rosa, mi enfermera cómplice,
Documentaba todo mientras secretamente me aseguraba que mis signos vitales reales permanecían estables. Vanessa y Sebastián respondieron exactamente como esperaba. Se volvieron más atentos en apariencia, pero yo podía ver la anticipación en sus ojos. La muerte estaba cerca. La herencia estaba cerca. Fue durante una de estas crisis que Vanessa finalmente sugirió lo que había estado planeando todo el tiempo. Magdalena, dijo suavemente, sentándose en mi cama y tomando mi mano, has estado sufriendo tanto. Hemos estado pensando. Tal vez sea momento de considerar cuidados de hospicio, donde puedan mantenerte realmente cómoda. Hospicio, repetí con voz débil. Sí, un lugar hermoso, con jardines, donde no tengas que sentir ningún dolor, donde puedas descansar. Descansar. Qué eufemismo tan conveniente para morir. ¿Tú crees que es tiempo? Pregunté, dejando que mi voz se quebrara. Creo que mereces paz, respondió Vanessa. Y por un momento, casi lo dijo con convicción. Que sí. Déjame pensarlo, dije, cerrando los ojos. Esa noche, activé la siguiente fase del plan. El doctor Ramírez llegó a la casa 3 días después, ostensiblemente para una consulta de rutina. Sebastián y Vanessa lo recibieron con sonrisas tensas. ¿Cómo está mi madre, doctor?, preguntó Sebastián. Me temo que no bien, respondió Ramírez con la expresión grave que había perfeccionado durante décadas de medicina. El cáncer está avanzando más rápido de lo que anticipamos. Diría que tiene días, tal vez una semana a lo mucho. Vi cómo Vanessa y Sebastián intercambiaban una mirada rápida. No era tristeza. Era alivio apenas disimulado. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Vanessa con tono apropiadamente preocupado. Mantenerla cómoda. En este punto, es todo lo que podemos hacer. He aumentado su medicación para el dolor. La hará dormir más, pero también aliviará su sufrimiento. Lo que no mencionó era que la medicación era en realidad un placebo salino. Yo estaba perfectamente consciente, solo fingiendo el estupor inducido por drogas. Durante los siguientes 2 días, interpreté mi declive final. Hablaba con menos frecuencia, mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, mi respiración se volvía más superficial. Rosa monitoreaba todo, asegurándose de que no me deshidratara realmente, de que mi salud verdadera permaneciera estable mientras aparentaba deteriorarme. Sofía y Emilio vinieron a despedirse. Esto fue la parte más difícil de todo el plan. Abuela, sollozó Sofía, aferrándose a mi mano, no quiero que te vayas. Abrí los ojos con dificultad, encontrando su rostro. Cariño, susurré, recuerda siempre, que te amo. No importa qué te digan, siempre te amé. ¿Qué quieres decir?, preguntó confundida. Pero Vanessa ya la estaba apartando. Ven, Sofía. La abuela necesita descansar. Emilio, mi nieto mayor, se quedó un momento más. Había algo en sus ojos, una comprensión más allá de sus años. Abuela, susurró inclinándose cerca, ¿estás segura de que tienes que irte? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Sospechaba algo? ¿O simplemente no quería creer en lo inevitable? Todo va a estar bien, le dije suavemente. Confía en mí. Él asintió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, y dejó que su madre lo llevara fuera. Esa noche, a las 2:47 de la mañana exactamente, morí. El doctor Ramírez había administrado una combinación muy específica de medicamentos que reducían mi pulso a niveles casi imperceptibles, ralentizaban mi respiración hasta el punto de ser indetectable, y me ponían en un estado que era médicamente indistinguible de la muerte para cualquier observador casual. Rosa, quien estaba de guardia esa noche según el plan, esperó exactamente 15 minutos antes de presionar el botón de pánico que alertaba a la familia. Sebastián y Vanessa bajaron corriendo en sus pijamas de seda. La escena estaba perfectamente preparada, yo, pálida e inmóvil en la cama, el monitor mostrando una línea plana, que Rosa había desconectado discretamente de mi cuerpo real y conectado a un simulador, la habitación en silencio excepto por el sonido monótono del tono continuo. ¿Cuándo?, preguntó Sebastián, su voz temblorosa pero noté, realmente desconsolada. Hace unos 20 minutos, mintió Rosa perfectamente. Fue pacífico. Se fue durmiendo. Vanessa se acercó a la cama,
mirándome fijamente. Por un momento horrible, pensé que podría notar algo, alguna inconsistencia. Pero luego retrocedió. Debemos llamar a la funeraria, dijo con voz controlada. Y al licenciado Torres. Necesitamos manejar los asuntos. Los asuntos. Ni siquiera esperó hasta que mi cuerpo estuviera frío para pensar en la herencia. Por respeto, dijo Rosa firmemente, sugeriría esperar hasta la mañana. Permitan que descanse en paz por unas horas. Sebastián asintió. Tienes razón. Llamaremos a primera hora. Después de que salieron de la habitación, Rosa me administró el antídoto que gradualmente revertiría los efectos de los medicamentos. Pero me mantendría inmóvil por al menos 6 horas más. Porque la verdadera prueba vendría en las próximas horas. ¿Cómo actuarían Sebastián y Vanessa cuando pensaran que estaban completamente solos con mi cuerpo? Las cámaras ocultas que Daniela había instalado días antes capturarían cada segundo. A las 3:15 de la mañana, 30 minutos después de mi muerte, Sebastián y Vanessa regresaron a mi habitación. Pensaron que Rosa había ido a descansar a su cuarto en el ala opuesta de la casa. No sabían que ella estaba en el closet adyacente, monitoreando tanto mi condición real como las grabaciones de video. ¿Estás segura de que está muerta?, preguntó Vanessa, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de tristeza. Vi el monitor. Línea plana, respondió Sebastián. Revisa otra vez. Sebastián se acercó, puso 2 dedos en mi cuello en una pobre imitación de tomar el pulso. El antídoto aún no había hecho efecto completo, así que mi pulso seguía siendo imperceptible. Nada, confirmó. Se fue. Gracias a Dios, suspiró Vanessa, y luego se rió. Realmente se rió. Finalmente. Pensé que este momento nunca llegaría. Vanessa, advirtió Sebastián, pero sin verdadera convicción. Oh, vamos. No me digas que no estás aliviado. 3 semanas de actuar como el hijo devoto. 3 semanas de fingir que nos importaba. Está muerta. Vanessa. Muestra algo de respeto. ¿Respeto? ¿Como el respeto que nos mostró ella durante años? Siempre controlando, siempre juzgando, siempre haciendo que sintiéramos que le debíamos todo. Nos dio esta casa, señaló Sebastián débilmente. Y nos lo restregó en la cara cada oportunidad que tuvo. Bueno, ya no más. Ahora todo es nuestro. Las fábricas, las propiedades, todo. Sebastián se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. ¿Crees que el testamento se mantendrá? La cláusula sobre el cuidado. Tenemos 3 enfermeras documentando nuestro cuidado dedicado. Tenemos informes médicos. Nadie puede cuestionar que hicimos todo correctamente. Supongo. Deja de preocuparte, dijo Vanessa, acercándose a él y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y ni siquiera tuvimos que, ya sabes. Se fue por su cuenta antes de que tuviéramos que ayudarla. No hables así, Sebastián se estremeció. ¿Por qué no? No puede oírnos. Está muerta. Hubo una pausa larga. ¿Cuándo crees que podemos empezar a vender las propiedades?, preguntó Vanessa. Después del funeral. Esperaremos un tiempo apropiado. Tal vez un mes. Un mes, repitió Vanessa. Puedo esperar un mes. Ya hablé con el diseñador de interiores sobre renovar esta casa completa. 500,000 pesos para empezar. ¿No es mucho? Sebastián, vamos a heredar más de 200 millones. Podemos permitirnos redecorar. Continuaron hablando por otros 20 minutos, discutiendo planes para el dinero, qué decirle a los niños, cómo manejar el funeral para mantener las apariencias. Ni una sola vez expresaron tristeza genuina. Ni una sola vez hablaron de mí como una persona que había sido parte de sus vidas. Solo como un obstáculo que finalmente había sido removido. Cuando finalmente salieron de la habitación, Rosa emergió del closet y verificó mis signos vitales. Tu pulso está regresando a la normalidad, susurró. El antídoto está funcionando. ¿Cómo te sientes? Devastada, admití con voz ronca. Sabía que no me amaban, pero escucharlo tan claramente. Lo siento mucho, dijo Rosa, apretando mi mano. Pero ahora tienes la evidencia. Todo está grabado. Sí,
dije, cerrando los ojos mientras lágrimas reales finalmente escapaban. Ahora tengo la prueba de que mi único hijo estuvo dispuesto a dejarme morir, incluso acelerar mi muerte, por dinero. A las 8 de la mañana, como estaba planeado, el doctor Ramírez llegó oficialmente para confirmar mi muerte y firmar el certificado de defunción. Este era el documento más arriesgado de todo el plan. Era falsificado, o más precisamente, era temporal. El doctor Ramírez había explicado que una vez que todo esto terminara, tendríamos que corregir los registros oficiales, lo cual sería un problema burocrático masivo. Pero en este momento, necesitábamos que mi muerte pareciera completamente legítima. La funeraria llegó a las 10 de la mañana. Habíamos seleccionado cuidadosamente una que estaba a 2 horas de distancia y que trabajaría con el doctor Ramírez sin hacer demasiadas preguntas, a cambio de un pago generoso. Mi cuerpo fue colocado en un ataúd cerrado. Esto era crucial. Nadie podría verme de cerca o tocarme, porque el antídoto ahora estaba completamente activo y mi pulso era normal. Yo estaba simplemente en un sueño profundo inducido por sedantes. El funeral fue programado para 2 días después, tiempo suficiente para que yo despertara completamente y escapara del ataúd antes de cualquier entierro real. Pero había una complicación que no había anticipado. Sofía, mi nieta de 9 años, insistió en ver a su abuela una última vez. «Necesito despedirme», dijo entre sollozos mientras Vanessa intentaba detenerla. «Por favor, mamá. Solo quiero verla una vez más». «El ataúd está cerrado, cariño», explicó Vanessa con impaciencia apenas controlada. «La abuela se vería diferente. No querrías recordarla así». «No me importa. Necesito verla». Sebastián intervino. «Sofía, entiende que...» «Nunca me dejaste estar con ella», gritó Sofía, y por primera vez vi a mi nieta desafiar a sus padres. «Durante años dijiste que ella estaba demasiado ocupada, que no quería estar con nosotros. Y luego cuando estaba muriendo, apenas me dejaste visitarla. Y ahora ni siquiera puedo despedirme. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo verla?» La habitación se quedó en silencio. Vanessa y Sebastián se miraron, claramente no preparados para esta resistencia. Fue Emilio quien finalmente habló, mi nieto de 12 años cuya voz estaba comenzando a cambiar. «Porque tienen miedo», dijo en voz baja. «¿Qué dijiste?», preguntó Sebastián bruscamente. «Tienen miedo de que veamos algo. De que sepamos algo». Emilio miró directamente a sus padres con una madurez que me rompió el corazón. «Algo sobre la abuela no está bien. No lloró cuando murió, mamá. Te vi esa noche. Estaba sonriendo». «Eso no es cierto», protestó Vanessa, pero su voz tembló. «Yo también lo vi», agregó Sofía, encontrando coraje en las palabras de su hermano. «Y escuché lo que dijiste después. Sobre el dinero. Sobre las casas». El mundo pareció detenerse. «Niños», comenzó Sebastián, «no entienden lo que creen que escucharon». «Escuchamos suficiente», dijo Emilio. «Y vamos a abrir ese ataúd». Esto no estaba en el plan. Los niños no debían ser parte de esto. Suponían estar protegidos de la verdad fea hasta que todo terminara. Desde dentro del ataúd, donde había estado despierta por aproximadamente 1 hora, escuché toda la conversación. Mi corazón latía con fuerza. Si abrían el ataúd ahora, todo el plan se desmoronaría. Pero también significaba que mis nietos, a pesar de años de alienación, me amaban lo suficiente para luchar por mí. Incluso en mi supuesta muerte. Tomé una decisión en ese momento. Una que cambiaría todo. Toqué 3 veces en el interior del ataúd. El código que Rosa y yo habíamos establecido para emergencias. El toque fue suave pero, en el silencio tenso de la sala, audible. Todos se congelaron. «¿Qué fue eso?», susurró Sofía. «Nada», dijo Vanessa rápidamente. «Solo la madera acomodándose». Toqué de nuevo. 3 veces. Más fuerte. «Eso vino del ataúd», dijo Emilio, su voz mezclando miedo y esperanza. «Es imposible». Sebastián dio un paso atrás. «Ella está muerta». El doctor lo confirmó. Toqué por 3ª vez. Y luego, porque ya no había razón para esperar, grité. «¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí!». El caos estalló. Sofía gritó.
Emilio corrió hacia el ataúd. Vanessa se puso blanca como papel. Sebastián literalmente tropezó hacia atrás, chocando contra una silla. Rosa apareció de la nada, como habíamos planeado para este tipo de emergencia, y rápidamente abrió los broches del ataúd. La tapa se levantó, y allí estaba yo, sentándome con dificultad, mi cabello revuelto, mi ropa de entierro arrugada, pero muy claramente viva. «Hola», dije con voz ronca. «Creo que han declarado mi muerte prematuramente». Sofía fue la primera en reaccionar, lanzándose hacia mí con un abrazo tan fuerte que casi me derribó del ataúd. «Abuela, estás viva. Estás viva». Emilio se unió al abrazo, sus lágrimas mojando mi hombro. Sabía que algo no estaba bien. Sollozó. Lo sabía. Pero Sebastián y Vanessa, su reacción fue todo lo que necesitaba ver. No era alivio. No era alegría. Era horror puro. Horror de ser descubiertos. ¿Cómo? Comenzó Vanessa, su voz apenas un susurro. ¿Cómo estoy viva? Completé por ella, desenredándome gentilmente de mis nietos y poniéndome de pie con la ayuda de Rosa. Es una historia larga. Pero la versión corta es, nunca tuve cáncer terminal. Silencio absoluto. El diagnóstico inicial fue incorrecto. Era una condición tratable. Tuberculosis peritoneal, si te interesa saber los detalles médicos. He estado tomando antibióticos durante semanas. Mi pronóstico es excelente. Pero el doctor dijo, Sebastián parecía incapaz de formar oraciones completas. El doctor Ramírez dijo lo que le pedí que dijera. Porque necesitaba saber algo. Necesitaba saber cómo actuaría mi familia si creyeran que me estaba muriendo. Vanessa finalmente encontró su voz. ¿Nos pusiste a prueba? Todo esto fue una prueba. No, dije firmemente. Fue una revelación. ¿De quiénes son ustedes realmente? No puedes probar nada, dijo Vanessa, recuperando algo de su compostura. Estabas enferma. Delirante. Imaginando cosas. Sonreí. No era una sonrisa amable. ¿Imaginando? ¿Cómo imaginé la conversación que tuviste con Sebastián hace 3 semanas sobre acelerar mi muerte con dosis excesivas de morfina en hospicio? ¿O la que tuviste anoche, 25 minutos después de mi supuesta muerte, riéndote de alivio y planificando cómo gastar mi herencia? El color drenó de sus rostros. ¿Cómo? Susurró Sebastián. Grabaciones. Dije simplemente. Cada conversación. Cada plan. Todo documentado. Video y audio. Desde hace 3 semanas. En ese momento, Daniela entró a la habitación, su laptop bajo el brazo. Tía Magdalena, dijo profesionalmente, aunque vi las lágrimas en sus ojos al verme viva. El licenciado Torres está listo para ti. Licenciado Torres, repitió Sebastián. Mi abogado, expliqué. Quien tiene algo muy importante que discutir con ustedes. Sobre el testamento. El testamento real, no la versión falsa que les mostré hace 3 semanas. El licenciado Torres entró a la sala con su característica calma profesional, aunque lo conocía lo suficientemente bien como para ver la satisfacción apenas contenida en sus ojos. Señora Cortés, dijo con una pequeña reverencia. Me alegra profundamente ver que su salud ha mejorado tan dramáticamente. Gracias, licenciado. ¿Tienes los documentos? Todos aquí. Colocó su maletín en la mesa y sacó una gruesa carpeta. Señor Sebastián, señora Vanessa, sugiero que se sienten. Esto tomará un tiempo. No vamos a escuchar esto, dijo Vanessa, agarrando el brazo de Sebastián. Vámonos. Pueden irse, dije tranquilamente. Pero entonces nunca sabrán exactamente qué perdieron. Y créanme, van a querer saber. Vanessa dudó, luego prácticamente empujó a Sebastián hacia las sillas. Se sentaron, sus cuerpos rígidos con tensión. Niños, dije volviéndome hacia Emilio y Sofía, ¿pueden darles un momento a los adultos? Ve con Rosa. Hay helado en el congelador. Pero abuela, comenzó Sofía. Confía en mí, cariño. Esto es una conversación para adultos. Pero después, tú y yo vamos a tener una muy larga conversación nosotras. De acuerdo. Ella asintió, y Rosa los guió fuera, cerrando la puerta detrás de ellos. Bien, dijo Torres,
abriendo la carpeta. Comencemos con el testamento que les mostró la señora Cortés hace 3 semanas. Ese documento era, como ahora saben, falso. Un señuelo. Diseñado para revelar sus verdaderas intenciones. Esto es entrapment, dijo Vanessa bruscamente. Ilegalmente nos tendiste una trampa. En realidad, respondió Torres con una leve sonrisa, el entrapment solo aplica en casos criminales ejecutados por agentes del gobierno. Soy un abogado privado. Mi cliente tiene todo el derecho de cambiar su testamento tantas veces como desee. Y de mantener esos cambios privados. Se volvió hacia una nueva página. El testamento real, el que fue redactado legalmente y ejecutado apropiadamente, es significativamente diferente del falso. Les gustaría escuchar los detalles. Importa lo que queramos, murmuró Sebastián. No realmente, admití. Pero pensé que preferirían escucharlo de nosotros en lugar de eventualmente en la corte. Torres aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, Magdalena Cortés, estando en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente de mi patrimonio total valuado en aproximadamente 213 millones de pesos. Primero, a mi hijo Sebastián Cortés Mendoza, le heredo la cantidad de $1. $1 mexicano. Esta cantidad es nominal pero legal, asegurando que no pueda alegar que fue excluido del testamento por error u olvido. Sebastián se puso de pie de golpe. $1. Siéntate, le ordené. No hemos terminado. Torres continuó. Segundo, a mi nuera Vanessa Martínez de Cortés, no le heredo nada, dado que técnicamente no es mi descendiente directo. Tercero, la casa actualmente habitada por Sebastián y Vanessa, la cual fue comprada y permanece bajo mi nombre, será vendida. Los ingresos de dicha venta serán divididos equitativamente entre mis 2 nietos, Emilio y Sofía, para ser depositados en fideicomisos educativos accesibles cuando cumplan 25 años. Cuarto, las 3 fábricas textiles serán colocadas en un fideicomiso administrado por un consejo que incluya al licenciado Torres, mi sobrina Daniela Cortés, y 2 gerentes profesionales a ser nombrados. Los beneficios de las fábricas serán divididos así: 40% para Emilio y Sofía en partes iguales, 30% para obras de caridad especificadas, 20% para mi sobrina Daniela, quien ha demostrado ser la familia que yo necesitaba, y 10% para establecer becas en nombre de mi difunto esposo Ernesto. La cara de Vanessa estaba roja de furia. No puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. Hemos vivido ahí por 10 años. Vivieron en mi casa por 10 años. Corregí. Nunca la transferí a sus nombres. Siempre fue mía. Y ahora será de mis nietos. Continuando, dijo Torres. Quinto, las propiedades de inversión en Guadalajara, Monterrey y Cancún serán vendidas, con las ganancias destinadas al fideicomiso de los niños. Sexto, mis cuentas bancarias personales, joyas y otros activos personales serán divididos, 60% para Emilio y Sofía, 40% para Daniela. Séptimo, a Rosa Hernández, enfermera y amiga, le heredo 500,000 pesos en reconocimiento de su lealtad y cuidado genuino durante mi enfermedad. Esto es absurdo, dijo Sebastián, su voz temblando. Soy tu único hijo. No puedes simplemente desheredarme. Puedo, dije firmemente. Y lo hice. Porque durante 3 semanas, me mostraste exactamente quién eres. No solo esperaste que muriera. Planeaste acelerar mi muerte. Por dinero. Eso no es cierto. Tengo las grabaciones, Sebastián. Horas de ellas. De ti y Vanessa discutiendo cómo aumentar mi morfina en hospicio. De Vanessa riéndose 30 minutos después de mi supuesta muerte. De ambos calculando cómo gastar mi dinero mientras mi cuerpo aún estaba caliente. Fuiste tú quien nos tendió la trampa, gritó Vanessa. Nos hiciste pensar que te estabas muriendo. Sí, admití. Lo hice. Y ustedes revelaron exactamente quiénes son cuando pensaron que no había consecuencias. Los niños, dijo Sebastián repentinamente. ¿Qué hay de Emilio y Sofía? Los estás convirtiendo en ricos mientras sus padres quedan sin nada. ¿Cómo se supone que los cuidemos? ¿Cómo pagamos su comida, su educación? Excelente pregunta, dije. Tal como cualquier padre trabajador en México. Con sus propios ingresos. Vanessa,
Tienes un título en administración de empresas. Sebastián, has administrado mis restaurantes, aunque pobremente. Ambos son capaces de trabajar. Es hora de que aprendan. Torres agregó, también debería mencionar que la señora Cortés está considerando presentar cargos criminales por conspiración para cometer asesinato. Las grabaciones son bastante convincentes. ¿Cargos criminales? La voz de Sebastián se quebró. Mamá, por favor. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy seria. Planearon matarme. Sebastián. Tu propia madre. Por dinero. Nunca lo habríamos hecho realmente, protestó. Solo estábamos hablando. Solo eran conversaciones. Solo conversaciones, que incluían dosis específicas de morfina, marcos de tiempo, y cómo cubrirlo, señalé. El licenciado Torres cree que cualquier fiscal razonable tomaría el caso. Sin embargo, interrumpió Torres, la señora Cortés está dispuesta a ofrecer una alternativa. Sebastián y Vanessa se inclinaron hacia adelante, agarrándose a la esperanza como personas ahogándose. Si firman un documento aceptando los términos del testamento sin desafío legal, y si acceden a participar en terapia familiar extensiva supervisada por un profesional de mi elección, la señora Cortés no presentará cargos. Todavía tendrán acceso razonable a sus hijos, aunque bajo supervisión inicialmente. Y si, después de 2 años de demostrar cambio genuino, la señora Cortés está dispuesta a reconsiderar una asignación modesta. 2 años, repitió Vanessa con amargura. Considerando que planearon matarme, 2 años de terapia me parece generoso, respondí. La alternativa es la prisión y perder completamente a sus hijos. Sebastián hundió su cara entre sus manos. Por primera vez desde que comenzó toda esta situación, lo vi realmente llorar. No lágrimas manipuladoras, sino el llanto desconsolado de alguien que finalmente entiende las consecuencias de sus acciones. Lo siento, sollozó. Mamá, lo siento tanto. No sé en qué me convertí. No sé cómo llegué a este punto. Yo sí lo sé, dije suavemente. Te convertiste en alguien que valoró el dinero más que a las personas. Que vio a su propia madre como un obstáculo en lugar de un ser humano. Vanessa te ayudó a llegar ahí, pero tú tomaste esas decisiones. ¿Qué necesitas que firmemos? Preguntó Vanessa, su voz derrotada. Todo su fuego anterior se había extinguido. Torres sacó 2 juegos de documentos. Lean cuidadosamente. Una vez firmados, son legalmente vinculantes. Están renunciando a cualquier reclamo sobre el patrimonio de la señora Cortés, aceptando los términos del testamento, y comprometiéndose a la terapia familiar supervisada. Les tomó 40 minutos leer los documentos. Vanessa intentó negociar algunos puntos, pero Torres fue inflexible. Era esto o los cargos criminales. Finalmente, con manos temblorosas, ambos firmaron. Excelente, dijo Torres, recogiendo los documentos. Estos serán archivados apropiadamente. Y ahora, si me disculpan, tengo otros asuntos que atender. Después de que Torres salió, nos quedamos en un silencio incómodo. Daniela había salido discretamente también, dejándonos solos. ¿Y ahora qué? Preguntó Sebastián finalmente. Ahora tienen que irse de mi casa, dije. Tienen 30 días para encontrar otro lugar y mudarse. Después de eso, la casa se pondrá en venta. ¿Dónde se supone que vayamos? Preguntó Vanessa. Honestamente, no es mi problema. Pero sugiero que empiecen a buscar apartamentos que puedan pagar con sus propios ingresos. Aprendan a vivir con sus medios reales. ¿Y los niños? Preguntó Sebastián. ¿Cuándo podemos verlos? Los niños están aquí, en su casa, con ustedes. No los estoy quitando de su custodia. Solo estoy asegurando que su futuro financiero esté protegido de las decisiones de ustedes. Podrán verlos diariamente, inicialmente bajo supervisión. Después de 6 meses de terapia exitosa, esa supervisión será reevaluada. Me puse de pie, sintiendo el peso de las últimas semanas finalmente presionando sobre mí. Para ser clara, no estoy haciendo esto por crueldad. Lo estoy haciendo porque amo a mis nietos más de lo que me aman a mí misma. Y porque ustedes me demostraron que no se les puede confiar con su bienestar sin salvaguardas. ¿Tú crees que todavía te amo? Preguntó Sebastián, su voz rota.
Lo miré a los ojos, viendo al niño que había criado, al hombre que se había convertido, y a la persona que tal vez podría llegar a ser si realmente hacía el trabajo. Honestamente, Sebastián, no lo sé. Creo que tal vez me amas en tu propia manera retorcida. Pero más importante que tu amor es tu respeto, tu honestidad, tu integridad. Y esas cosas tuviste que haberlas perdido en algún punto del camino. La terapia no es un castigo. Es una oportunidad para encontrar esas partes de ti mismo de nuevo. Los siguientes 30 días fueron caóticos. Sebastián y Vanessa encontraron un apartamento de 3 habitaciones en una zona mucho menos prestigiosa que Lomas de Angelópolis. Era aproximadamente un cuarto del tamaño de la casa que habían estado habitando. Pero era lo que podían pagar con el salario que Sebastián ganaba de sus restaurantes, ahora que yo había dejado de subsidiarlos. Emilio y Sofía tomaron la mudanza sorprendentemente bien. O tal vez no tan sorprendentemente. Los niños son resilientes, y creo que a algún nivel, ambos habían sentido la tensión tóxica que había definido nuestra familia durante años. Es más acogedor, dijo Sofía la primera vez que visitó el nuevo apartamento. Como una casa de verdad. Una casa de verdad. No una mansión vacía comprada con el dinero de otra persona. Comencé a ver a mis nietos regularmente, 3 veces por semana inicialmente, luego más frecuentemente. Los llevaba a parques, museos, clases de arte. Hacíamos cosas normales de abuelas y nietos, sin la atención de Vanessa monitoreando cada interacción, sin los comentarios pasivo-agresivos sobre mi intromisión. Durante una de estas salidas, Sofía me hizo una pregunta que había estado esperando. Abuela, ¿por qué fingiste estar muerta? Estábamos sentadas en un banco en el parque ecológico, compartiendo algodones de azúcar. Emilio estaba cerca, fingiendo no escuchar pero obviamente interesado. Porque necesitaba saber la verdad, respondí honestamente. Sobre tu papá y tu mamá. Sobre cómo me veían realmente. ¿Y qué descubriste? Descubrí que a veces las personas que amamos no nos aman de la manera que necesitamos ser amadas. Y que está bien establecer límites, incluso con familia. Mamá está muy enojada contigo, dijo Sofía suavemente. Lo sé. Pero papá está triste. Llora a veces. Por la noche cuando cree que no lo escuchamos. Mi corazón se comprimió. El arrepentimiento es doloroso, cariño. Pero también es necesario. Es como empezamos a cambiar. Emilio finalmente se acercó y se sentó a mi otro lado. ¿Vas a perdonarlos alguna vez? Era una pregunta tan directa, tan honesta, que tomó aliento. No lo sé, admití. El perdón es complicado. No es solo decir, está bien lo que hiciste. Es un proceso. Requiere que la persona que hizo el daño realmente entienda lo que hizo, que cambie, que demuestre con acciones, no solo palabras, que es diferente. ¿Y si hacen eso? ¿Si realmente cambian? Entonces tal vez. Con tiempo. Pero Emilio, también está bien si nunca perdono completamente. Algunos daños son demasiado profundos para sanar completamente. Él asintió, procesando esto. ¿Pero todavía podemos amarte a ti y amarlos a ellos? Por supuesto, dije, envolviéndolo en un abrazo. De hecho, eso es exactamente lo que deberías hacer. Ellos son tus padres. Yo soy tu abuela. Nuestros problemas no tienen que ser tus problemas. La terapia familiar comenzó 2 semanas después de la mudanza. La doctora Mendoza, una psicóloga especializada en dinámicas familiares complejas, dirigía las sesiones. Las primeras sesiones fueron brutales. Vanessa pasó la mayor parte del tiempo defendiéndose, culpándome por manipularlos, por crear una situación imposible. El doctor Mendoza la dejó hablar, tomando notas, sin juzgar pero también sin validar. Sebastián estaba más callado, más reflexivo. En la tercera sesión, finalmente habló. Creo que mi papá murió cuando yo era demasiado joven, comenzó con voz temblorosa. Tenía 25 años, recién casado, sin idea de cómo ser un hombre. Y mi mamá, ella estaba ahí, fuerte, exitosa, controlando las fábricas, tomando todas las decisiones importantes. Y yo me sentía inadecuado, como si nunca pudiera estar a su altura. Entonces el resentimiento creció, continuó la doctora Mendoza. Sí,
Cada vez que ella me daba dinero, se sentía como un recordatorio de mi fracaso. Mi negocio de restaurantes nunca funcionó realmente. Solo sobrevivía porque ella seguía invirtiendo. La casa que vivíamos, el carro que conducía, todo era de ella. Y yo odiaba eso. Odiaba sentirme como un niño dependiente en lugar de un hombre. ¿Y en algún momento? Preguntó suavemente la doctora. Mendoza, decidiste que la única manera de salir de esa dinámica era que ella ya no estuviera. Silencio. Un silencio largo y terrible. No conscientemente, dijo Sebastián finalmente. Nunca dije esas palabras. Pero cuando los doctores dijeron que estaba muriendo, sentí alivio. Y luego odié ese alivio. Y ese odio se convirtió en más resentimiento. Y cuando Vanessa comenzó a hablar sobre acelerar las cosas, no dije no. No dije no. Fue la primera vez que Sebastián realmente admitió la profundidad de lo que había estado dispuesto a hacer. Vanessa finalmente habló, su voz pequeña. Yo lo empujé. Soy la que comenzó esas conversaciones. Soy la que hizo que pareciera razonable, práctico. Convencí a Sebastián de que estábamos haciendo lo correcto, aliviando su sufrimiento. ¿Pero estaban realmente aliviando? Preguntó la doctora. Mendoza. El nuestro, admitió Vanessa, las lágrimas finalmente cayendo. No el de ella. El nuestro. Esas sesiones continuaron durante meses. Lentamente, dolorosamente, comenzaron a hacer el trabajo real de examinar no solo sus acciones, sino las creencias y patrones que habían conducido a esas acciones. Yo tenía mis propias sesiones también. Terapia individual para procesar el trauma de descubrir que mi hijo había estado dispuesto a acelerar mi muerte. Para examinar mi propio papel en la dinámica familiar tóxica. Fuiste generosa, me dijo mi terapeuta, el doctor Campos. Pero tu generosidad a veces cruzó a permitir. Les diste tanto que nunca tuvieron que desarrollar su propia resiliencia, su propia capacidad. ¿Entonces es mi culpa? No es sobre culpa, Magdalena. Es sobre entender patrones. Tú criaste a Sebastián solo después de que Ernesto murió. Probablemente trataste de llenar ambos roles, madre y padre. Probablemente trataste de asegurarte de que nunca sintiera la pérdida de su padre dándole todo lo que pudiera querer. Sí, admití. Hice exactamente eso. Y al hacerlo, inadvertidamente le enseñaste que el amor se expresa a través de regalos materiales. Que su valor estaba ligado a tu provisión financiera. Que él no necesitaba trabajar por las cosas porque tú siempre estarías ahí para dárselas. Era una verdad difícil de escuchar, pero necesitaba escucharla. 6 meses después de la resurrección, como Daniela había comenzado a llamarla, era el 10º cumpleaños de Sofía. La doctora Mendoza sugirió que sería una buena oportunidad para una reunión familiar supervisada. La primera vez que todos estaríamos juntos en un contexto social desde que todo había explotado. Sebastián y Vanessa llegaron temprano a mi casa, donde habíamos planeado la fiesta. Los había invitado a llegar antes que los otros invitados para tener un momento privado. Hola, mamá, dijo Sebastián en la puerta. Se veía diferente. Más delgado, más cansado, pero también de alguna manera más presente. Como si estuviera realmente habitando su cuerpo en lugar de simplemente existiendo en él. Sebastián. Vanessa. Pasen. Nos sentamos en la sala, un triángulo incómodo de personas que compartían sangre y historia pero también heridas profundas. Queríamos hablar contigo antes de que lleguen todos, comenzó Vanessa. Sobre los últimos 6 meses. Está bien, dije cautelosamente. He estado pensando mucho, continuó ella. Sobre quién era antes de conocer a Sebastián. Era ambiciosa, trabajadora. Terminé la universidad con honores. Tenía planes para mi carrera. Y luego conocí a Sebastián, y él venía con todo esto. Dinero, familia, estatus. Y fue fácil dejar que eso me definiera. Me convertí en la esposa de Sebastián Cortés, dijo. La nuera de Magdalena Cortés. Mi propia identidad se fue erosionando hasta que todo lo que quedaba era esta persona que codiciaba tu dinero porque se sentía como la única cosa de valor que tenía. Era una admisión sorprendente. Y yo, dijo Sebastián,
Pasé mi vida adulta completa tratando de probar que era tan bueno como mi padre sin hacer nada de trabajo real que él hizo. Papá construyó esas fábricas desde cero. Trabajó 18 horas al día durante años. Pero yo solo quería los resultados sin el esfuerzo. Y cuando no pude tener eso a través de mi propio trabajo, continuó, empecé a justificar tomar lo que sentía que merecía de otra manera. A través de ti. Y eventualmente, pensé que sería justificado acelerar la herencia. Se detuvo, su voz quebrándose. Casi maté a mi propia madre por dinero. Esa es la verdad. Y no hay forma de endulzar eso o hacerlo sonar mejor. Es lo que soy. O lo que era. Estoy tratando de ser diferente. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo estás tratando de ser diferente? Vendí 2 de los 3 restaurantes, dijo. El que mantuve, lo estoy administrando sin subsidios. Si tiene éxito, será porque yo lo hice exitoso. Si falla, será mi fracaso para poseer. Vanessa volvió a trabajar. Conseguí un trabajo en una firma de contabilidad, agregó Vanessa. Nivel de entrada, a pesar de mi educación, porque no tengo experiencia reciente. El salario es humilde, pero es mío. Lo gané. Y estamos aprendiendo a vivir con menos, dijo Sebastián. Mucho menos. No más vacaciones de lujo, no más ropa de diseñador, no más chef personal. Solo una familia normal tratando de pagar sus cuentas. ¿Y cómo se siente eso? Pregunté. Aterrador, admitió Sebastián. Humillante, pero también, más real. Por primera vez en mi vida adulta, siento que estoy realmente viviendo, no solo interpretando un papel. Me alegra escuchar eso, dije honestamente. Pero necesitas entender algo. Estos cambios no pueden ser temporales. No pueden ser solo para ganar mi perdón o eventualmente acceder a dinero. Tienen que ser porque realmente quieren ser diferentes personas. Lo entendemos, dijo Vanessa. Y sabemos que no merecemos perdón. No esperamos que confíes en nosotros de nuevo. Solo queríamos que supieras que lo que hiciste, por horrible que fuera vivirlo, nos salvó de convertirnos en peores versiones de nosotros mismos. Antes de que pudiera responder, escuché voces en la entrada. Los invitados estaban llegando. Hablamos después, dije, poniéndome de pie. Ahora, es el cumpleaños de Sofía. Hagámoslo especial para ella. La fiesta fue sorprendentemente agradable. Emilio y Sofía corrían con sus amigos, ajenos a las corrientes complicadas entre los adultos. Daniela llegó con un pastel enorme que había encargado de una pastelería boutique. Rosa vino también, habiendo desarrollado un vínculo cercano con los niños durante los meses de mi enfermedad. En un momento, me encontré en el jardín con Daniela, observando a los niños jugar. ¿Cómo te sientes realmente sobre todo esto?, preguntó ella. Confundida, admití. Parte de mí quiere creer que Sebastián y Vanessa están realmente cambiando. Otra parte sigue recordando esas grabaciones. Las conversaciones sobre aumentar mi morfina. No son mutuamente exclusivos, señaló Daniela. Pueden haber sido personas capaces de considerar tu asesinato entonces, y estar genuinamente tratando de cambiar ahora. Las personas contienen multitudes. ¿Tú crees que debería perdonarlos? No creo que sea mi lugar decir. Pero sí creo que el perdón, si llega, debe ser para tu propia paz, no para su comodidad. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Sofía insistió en que todos nos reuniéramos. Yo, Sebastián, Vanessa, Emilio, Daniela, Rosa, y varios de sus amigos de la escuela. Quiero hacer un deseo especial, anunció Sofía, sus ojos brillando con las velas del pastel. Deseo que nuestra familia pueda ser feliz de nuevo. Todos nosotros. Incluso si es diferente de antes. Cerró los ojos, sopló las velas, y todos aplaudieron. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Incluso si es diferente de antes. Tal vez ese era el punto. No podíamos volver a como éramos antes, porque antes había sido fundamentalmente roto. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo. Algo más honesto, más difícil, pero más real. Un año después de mi muerte y resurrección, las cosas se habían asentado en una nueva normalidad. Sebastián estaba haciendo que su único restaurante restante funcionara, no espectacularmente, pero establemente.
Había aprendido a controlar costos, a administrar empleados, a tomar decisiones de negocio sin un subsidio de respaldo. Vanessa había sido promovida en su firma de contabilidad, su educación y habilidades finalmente siendo reconocidas ahora que estaba realmente usándolas. Vivían modestamente, pagaban sus propias cuentas, y por primera vez, estaban construyendo algo juntos basado en su propio esfuerzo. Emilio y Sofía prosperaban. El fideicomiso educativo que había establecido significaba que su futuro estaba asegurado sin importar qué pasara. Pero más importante, estaban viendo a sus padres modelar resiliencia, trabajo duro, humildad. En cuanto a mí, había redescubierto partes de mí misma que se habían perdido en las décadas de ser simplemente la viuda de Ernesto y la madre de Sebastián. Había comenzado a trabajar activamente en las fábricas de nuevo, no solo como propietaria ausente sino como participante. Implementé nuevos programas de bienestar para trabajadores, actualicé equipos, expandí líneas de productos. También comencé una fundación benéfica enfocada en mujeres emprendedoras, usando mi experiencia y recursos para ayudar a otras mujeres a construir sus propios negocios. Daniela se había convertido en más que una sobrina. Era mi socia, mi amiga, mi familia elegida. Trabajábamos juntas en la fundación, viajábamos juntas, construimos un vínculo que nunca había tenido con mi propio hijo. En el aniversario exacto de mi muerte, organicé una cena pequeña. Solo familia cercana, Sebastián, Vanessa, Emilio, Sofía, Daniela, Rosa, y el licenciado Torres, quien se había convertido en un amigo cercano durante esta odisea. Quiero hacer un brindis, dije, levantando mi copa de vino. Hace un año, morí. O al menos, todos pensaron que lo hice. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, descubrir las verdades que descubrí. Sebastián bajó la mirada, todavía incapaz de enfrentar directamente ese periodo. Pero también, continué, fue una liberación. Me forzó a confrontar dinámicas que había estado permitiendo durante años. Me forzó a establecer límites. Me obligó a elegir mi propio bienestar sobre el mantenimiento de ilusiones cómodas. Hoy, un año después, no estoy celebrando venganza o castigo. Estoy celebrando verdad. Verdad dolorosa, verdad fea a veces, pero verdad no obstante. Me volví hacia Sebastián y Vanessa. Ustedes me hirieron profundamente. Traicionaron mi confianza en la manera más fundamental. Y esas heridas no van a sanar completamente. Probablemente nunca lo harán. Vi lágrimas formándose en los ojos de Sebastián. Pero, continué, he visto algo en este último año que no esperaba ver. He visto esfuerzo genuino. Cambio genuino. No perfecto, no sin tropiezos, pero real. Entonces esta noche, no anuncio perdón completo porque no estoy segura de estar ahí todavía. Pero sí anuncio que veo un camino hacia adelante. Uno donde podemos coexistir, donde podemos construir algo nuevo de las cenizas de lo que fue. Levanté mi copa más alto. A la verdad, por dolorosa que sea. A los nuevos comienzos, por difíciles que sean. Y a la familia, no la que nacemos, sino la que construimos a través de elección consciente y esfuerzo constante. A la familia, repitieron todos, y bebimos. Después de la cena, Sebastián me pidió un momento a solas. Salimos al balcón, donde la ciudad de Puebla se extendía ante nosotros con sus luces parpadeantes. Mamá, comenzó, su voz vacilante, he querido preguntarte algo durante meses, pero tenía miedo. Adelante. ¿Alguna vez me amarás de nuevo? ¿Cómo me amabas antes? Era una pregunta devastadora en su vulnerabilidad. Nunca dejé de amarte, Sebastián, dije honestamente. Incluso cuando descubrí lo que estabas dispuesto a hacer, incluso cuando tuve que fingir mi muerte para protegerme de ti, nunca dejé de amarte. No puedes simplemente apagar el amor maternal como un interruptor. Pero, continué, la forma en que te amo ha cambiado. Ya no es ese amor ciego, indulgente, que permitía y excusaba todo. Es un amor más maduro. Uno con límites. Uno que dice, te amo, pero no aceptaré ser tratada mal. Te amo, pero no rescataré de las consecuencias de tus propias elecciones. ¿Es eso suficiente?, preguntó. ¿Para ti? Es más que suficiente, respondí. Es saludable. Es real. Y es lo que ambos necesitamos.
Nos quedamos en silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad. Quiero que sepas algo más, dije finalmente. El testamento que Torres leyó hace un año, el que te dejaba solo un peso, no es permanente. Sebastián me miró bruscamente. En 2 años, como prometí, revisaré todo. Y si continúas en este camino, si continúas demostrando que has cambiado genuinamente, haré ajustes. No volveremos a la dinámica anterior, pero habrá reconocimiento de tu esfuerzo. No necesito tu dinero, mamá, dijo Sebastián, y sorprendentemente, sonó como si lo dijera en serio. Quiero decir, sí, ayudaría. Por supuesto que ayudaría. Pero lo que realmente necesito es lo que me estás dando ahora mismo. Esta conversación. Esta honestidad. Esta relación, por imperfecta que sea. Bien, dije, porque eso es exactamente lo que podemos tener. Si seguimos trabajando en ello. 2 años después de mi muerte, convoqué otra reunión familiar con el licenciado Torres. Durante esos 2 años, había observado cuidadosamente. Sebastián había mantenido su negocio funcionando sin subsidios. Vanessa había ascendido a gerente en su firma. Habían pagado constantemente sus cuentas, asistido fielmente a terapia, y más importante, habían desarrollado una relación más saludable con Emilio y Sofía. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión, de retroceso a viejos patrones. Pero el esfuerzo era constante, y el progreso era real. Como prometí hace 2 años, comencé cuando todos estaban reunidos. He revisado tu progreso. Y he decidido hacer modificaciones al testamento. Vi esperanza y miedo mezclarse en los rostros de Sebastián y Vanessa. Las fábricas permanecerán en fideicomiso como se especificó originalmente. Eso no cambia. Emilio y Sofía merecen esa seguridad. Ambos asintieron, esperando. Sin embargo, he creado un fondo separado. 5 millones de pesos, a ser distribuidos así. 3 millones para Sebastián, 2 millones para Vanessa. Vanessa jadeó. Sebastián parecía aturdido. No es la cantidad completa que habrían heredado originalmente, continué, pero es un reconocimiento de que han hecho el trabajo. Han cambiado. No perfectamente, pero genuinamente. Este dinero viene con condiciones, agregó Torres. Debe ser usado para inversiones de negocio o educación, no para consumo de lujo. Debe ser administrado con transparencia completa. Y puede ser revocado si hay evidencia de retroceso a comportamientos anteriores. Entendemos, dijo Sebastián, su voz ahogada de emoción. Mamá, no sé qué decir. Di que continuarás el trabajo. Di que esto no es un fin sino un comienzo continuo. Lo prometo, dijo, y esta vez, le creí. 5 años después de mi muerte y resurrección, me senté en el jardín de mi casa con una taza de té, observando a mis nietos, ahora adolescentes, jugando con el perro que habían adoptado. Emilio tenía 17 años, preparándose para la universidad. Sofía, 14, había descubierto una pasión por el arte que yo fomentaba entusiastamente. Ambos eran niños equilibrados, que entendían tanto el valor del dinero como el valor del carácter. Sebastián llegó para el almuerzo dominical semanal que se había convertido en nuestra tradición. Su restaurante había expandido a una segunda ubicación. No era un imperio, pero era exitoso, construido sobre su propio esfuerzo. Vanessa era ahora socia en su firma de contabilidad. Habían comprado su propia casa, una modesta pero encantadora, pagada con su propio dinero. Y yo había vivido más genuinamente en estos 5 años que en las décadas anteriores. Había construido relaciones basadas en respeto mutuo, no en dinero. Había establecido límites que protegían mi bienestar. Había elegido la verdad sobre la comodidad. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela, sentándose a mi lado con su propia taza de té. En lo extraño que es, dije, que tuve que morir para realmente empezar a vivir. Qué dramática, bromeó, pero entendía lo que quería decir. Si pudiera volver, dije pensativamente, y evitar todo esto, el dolor, la traición, el engaño elaborado, no lo haría. ¿En serio? En serio. Porque ese dolor me enseñó quién era realmente, quién era mi familia realmente, y qué era realmente importante. Me obligó a parar de vivir en ilusiones cómodas y comenzar a vivir en verdad incómoda.
Y la verdad incómoda resulta ser bastante liberadora, observó Daniela. Exactamente. Sebastián salió al jardín, llamándonos para el almuerzo. Mientras caminaba de regreso a la casa, rodeada de mi familia reconstruida e imperfecta, me sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de la ignorancia o la negación, sino la paz del autodescubrimiento genuino. La paz de los límites respetados. La paz de las relaciones elegidas conscientemente en lugar de aceptadas por defecto. Mi muerte había sido la mejor cosa que me pasó, porque me enseñó cómo vivir auténticamente. Esta historia, querido espectador, no es solo sobre venganza. No es solo sobre una herencia o una familia disfuncional. Es sobre algo mucho más profundo y universal. Es sobre el coraje de ver la verdad, incluso cuando esa verdad nos destroza. Es sobre establecer límites, incluso con las personas que más amamos. Es sobre entender que el perdón no significa olvidar, y que el amor no significa permitir. Magdalena Cortés murió y resucitó. Pero no literalmente. La mujer que entró a ese hospital pensando que tenía cáncer terminal era diferente de la mujer que salió. La mujer que fingió su muerte para descubrir la verdad era diferente de la mujer que finalmente confrontó a su familia. Murió la Magdalena complaciente, la que permitía, la que sacrificaba su dignidad por migajas de afecto. Y nació una nueva Magdalena. Una que sabía su valor. Una que establecía límites. Una que elegía la verdad sobre la comodidad. ¿Fue extremo su plan? Absolutamente. ¿Fue justificado? Cuando tu propia familia está planeando acelerar tu muerte por dinero, yo diría que sí. ¿Fue cruel? Tal vez. Pero a veces la crueldad de la verdad es más amable que la bondad de la mentira. Porque Magdalena no solo se salvó a sí misma. Salvó a Emilio y Sofía de crecer en una familia donde el dinero era más importante que las personas. Salvó a Sebastián y Vanessa de convertirse en asesinos. Sí, leíste bien. Asesinos. Porque eso es lo que habrían sido si hubieran seguido adelante con su plan. A veces el amor significa intervenir drásticamente. A veces significa forzar una crisis que obliga a todos a confrontar verdades incómodas. Y a veces significa estar dispuesta a ser vista como la villana para salvar a las personas de sí mismas. Si eres como Sebastián o Vanessa, si reconoces en ti mismo patrones de aprovechamiento, de ver a tus seres queridos como recursos en lugar de personas, no es demasiado tarde para cambiar. El cambio genuino es posible. Pero requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere terapia, requiere trabajo constante, y requiere la voluntad de enfrentar las partes feas de quien has sido. Sebastián y Vanessa lo hicieron. Tardó años. Fue doloroso. Perdieron mucho en el proceso. Pero emergieron como mejores personas, mejores padres, mejores parejas. Tú también puedes. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te hizo sentir, déjame un comentario contándome qué parte te llegó más profundo. Suscríbete a este canal porque tenemos más historias como esta. Historias que no son solo entretenimiento sino reflexiones sobre la condición humana, sobre familia, sobre amor, sobre traición, sobre redención. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Con alguien que está luchando con límites familiares. Con alguien que necesita permiso para poner su propio bienestar primero. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la comodidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para renacer como la persona que siempre debiste ser. Magdalena Cortés murió para descubrir quién era realmente. ¿Tú te atreves a hacer lo mismo?